Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La movilización anunciada por parte de organizaciones sociales, grupos de personas que creen que el Estado debe de modificar algunas cosas, en especial trabajadores públicos y también privados. En fin, todo esto ya quedó confirmado para este miércoles 17 de septiembre. Los dirigentes anuncian una manifestación pacífica contra políticas públicas, en especial las políticas laborales, económicas y la denominada criminalización de la protesta social. No menos de una docena de organizaciones sociales se reunieron esta vez para confirmar su presencia en la llamada Gran Marcha del 17 de septiembre. Ellos coinciden en rechazar los pretendidos cambios en el Código Laboral y el anuncio de enmiendas constitucionales. La política laboral no está encaminada a defender los verdaderos intereses de los trabajadores. Plegarán a la movilización organizaciones como la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales, la Central de Organizaciones Sindicales Libres, el Frente Unitario de Trabajadores, además de la CONAIE, la ECOARUNARI, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Unión Nacional de Educadores, entre otras. En la lista de razones que los convocan han sumado también el tema de los fondos de cesantía y el pedido de los trabajadores de las empresas telefónicas sobre la reducción de sus utilidades. ¿Por qué tiene que quitarse a los que tenemos el 15%? ¿Por qué de ahí quitarle el 12%? Eso nos ha unido. Las utilidades de los trabajadores, porque ilegalmente no se puede quitar. Los dirigentes aseguran que no se trata de una marcha desestabilizadora y no quieren medir fuerzas ante la amenaza de la contramarcha del oficialismo. Y a propósito del debate sobre el alza de los pasajes, este es otro tema para la movilización. Aquí se juntan los estudiantes secundarios con su reclamo y su propuesta. El 17, a nivel nacional, los estudiantes estaremos movilizando en rechazo al alza de los pasajes y en defensa de nuestra tarifa preferencial. Han dicho que la convocatoria es a nivel nacional, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo de los Áchilas. Delegados y representantes a nivel nacional de las organizaciones que confirmaron su participación para la marcha del próximo 17 de septiembre llegarán hasta el centro de Quito en las calles 10 de agosto y Bogotá, en los exteriores del Seguro Social. El objetivo es llegar hasta la Plaza de San Francisco en el centro de Quito para la lectura del manifiesto por la segunda jornada de movilización nacional de los trabajadores. Coinciden todos en hacer una marcha pacífica, en rechazar la llamada criminalización de la protesta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Conversamos a esta hora con Edgar Zarango, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Señor Zarango, buenos días y bienvenido. Gracias, abogada María Josefa Coronel, y un agradecimiento al pueblo ecuatoriano que sigue las noticias a través de este canal. Exactamente, ¿qué le molesta o qué les molesta sobre la reforma al Código Laboral, motivo por el cual van a salir a esta marcha? Mire, ya no se trata solamente del Código Orgánico del Trabajo, que nosotros lo denominamos así, en vista de que tiene que existir la parte que regule cómo tiene que ser el Estado, sino nosotros ahora tenemos ya el proyecto que se ha enviado a la Asamblea Nacional, en el caso de en lo que tiene que ver al artículo 229 de la Constitución y también lo que tiene relación a la enorme conflictividad laboral. Son 3 puntos que el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con otras organizaciones, hemos considerado de que deben ser escuchadas, de que deben tener oídos receptivos en el gobierno nacional. Insistentemente nosotros hemos estado presentando propuestas, insistentemente nosotros hemos estado pidiendo tener oídos receptivos, oídos en el cual nuestras propuestas sean debatidas, nuestras propuestas sean escuchadas y no simplemente tener un diálogo en que no nos lleva a concluir con resultados que nosotros consideramos mínimos para la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo no solamente a los trabajadores aglutinados o también organizados, sino a todo el contexto laboral del país. ¿Cuáles son esas 3 razones? ¿Nos las comparte, por favor? Primero, lo que tiene que ver con el retiro de las enmiendas presentadas por la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver concretamente el artículo 229 de la Constitución de la República, y el Código Orgánico del Trabajo y la conflictividad laboral que se ha desarrollado en el país.
Pero son temas sociales al final, ¿no? La conflictividad laboral, el conflicto se da en un ámbito privado. En definitiva, si pudiera en este momento usted estar sentado en una mesa de diálogo con las autoridades del gobierno, exactamente, ¿qué le pediría? Exactamente, nosotros hemos manifestado permanentemente, nos hemos sentado, hemos tenido conversaciones con el señor ministro de Relaciones Laborales, con la representante la presidenta de la Comisión de Laboral y Social de la Asamblea Nacional. Le hemos presentado nosotros un sinnúmero de propuestas. El Frente Unitario ha sido permanentemente presentador de propuestas que nosotros las consideramos coherentes, abogada María Josefa Coronel, en el sentido de que no solamente es estos 2 últimos años, han sido permanentemente el FUD presentador de ideas, pensamientos y sobre todo acciones que conlleven a fortalecer las relaciones entre el Estado, los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando nosotros consideramos de que este código que ha sido presentado tanto al gobierno nacional y también a la Asamblea, creemos que el mismo debe tener oídos receptivos. Necesitamos ese diálogo en donde fluyan con resultados, el diálogo en el que esté, sobre todo, inmiscuido una política laboral que no pasa solamente por esos temas. La política laboral pasa por la predisposición política del gobierno para avanzar en la construcción de procesos de cambio. Por ejemplo, no solamente el Código del Trabajo, la Ley Universal de Seguridad Social, capacitación, tecnificación y profesionalización de los trabajadores. Necesitamos empleo, pleno empleo, es decir, desarrollar una política general en donde no los trabajadores tengamos que llegar al mes de diciembre y sea el Estado el que a través del representante fije una cantidad mínima, un salario mínimo unificado para el sector público. Es decir, todo esto es una amalgama, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos debe conocer el señor presidente de la República, debe darnos oídos para que podamos presentar, podamos manifestarle cuál es nuestro criterio, cuál es nuestra idea que tenemos para avanzar en ello. Bien, independientemente de la agenda, que seguramente usted la tiene más concreta cuando pueda tener la oportunidad de dialogar con las autoridades de gobierno, hablemos de la marcha, dónde, a qué hora y qué organizaciones nomás están convocadas y qué organizaciones nomás esperan, ¿no? Mira, la marcha es un acompañamiento a la presentación de las propuestas. La marcha es un acompañamiento a una propuesta que le hemos hecho llegar al señor presidente de la República a fin de que nos reciba a una comisión de los trabajadores de organizaciones sociales que tienen sus justos derechos también para reclamar, y en eso nosotros también nos solidarizamos con ellos. Nosotros marcharemos desde la Caja del Seguro hacia la Plaza de San Francisco. Hemos solicitado tener una reunión con el señor presidente de la República. Esperamos que esta fluya, esperamos tener el oído que queremos frente a ello para poder nosotros manifestarle personalmente cuál es nuestro criterio. A nuestro entender, creemos que el señor presidente de la República desconoce algunos temas que nosotros hemos planteado. Eso quisiéramos que de primera mano, de primera fuente, presentarle al señor presidente, y no se trata de una marcha confrontativa, se trata de una marcha pacífica, se trata de una marcha en la que la Constitución, las mismas leyes nos permiten hacerla, nos permiten realizarla. No se trata de subvertir el orden, de desestabilizar ningún régimen instituido. Al contrario, el señor presidente encontrará a los defensores más claros de la democracia, a los trabajadores que tenemos el justo derecho de presentar nuestras observaciones y nuestras críticas, porque no se trata solamente de que todo está hecho y todo está realizado y todo está socializado. La socialización también pasa por un debate, la discusión también pasa por tener al frente oídos que nos permitan a nosotros, ante todo, hacer visibles nuestras propuestas, que las consideramos coherentes, no las consideramos antojadicias, al contrario. Muchas gracias y mucha suerte en su proyecto de marcha, ¿no?, que va a llevar en concreto una propuesta que vaya a impactar en la normativa laboral vigente. Nos tenemos que ir ahora a un corte. Cuando volvamos vamos a conversar con la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola,
sobre las estrategias en las que se está trabajando a favor de los jóvenes, especialmente con este terrible enemigo, son las drogas en los colegios. Quédese con nosotros, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. La mafia del microtráfico es tan perversa que incluso estas organizaciones consiguen que hasta los niños muy pequeños se conviertan en adictos e inicien su consumo a muy temprana edad. El gobierno emprenderá más programas y campañas para combatir este mal. Ya ni siquiera nos resulta extraño el escuchar que hay niños adictos a las drogas, que el primer acercamiento ya no es en la adolescencia, sino cuando tienen 7 u 8 años. El gobierno intenta frenar a este monstruo. Va a declarar al consumo de droga como un problema de salud pública. Está también la creación del Comité de la Lucha contra las Drogas que lidera el propio presidente de la República. Los cambios que hay que hacer en la legislatura, la intervención de las Fuerzas Armadas y medidas más palpables, como los operativos en el interior de colegios, no solo a cargo de policías, sino también de fiscales. Y vamos a vencer el problema de las drogas, sobre todo entre nuestros jóvenes compatriotas. Entre 13 y 17 años está el promedio de consumo de drogas en jóvenes, pero este no es el único problema al que se enfrentan. 10.000 de los 30.000 adolescentes encuestados por el CONCEP aseguró haber consumido alcohol, 1 de cada 5 de forma esporádica, 4 de cada 10 aseguran haber fumado, y Ecuador es el país con la tasa más alta de maternidad adolescente de Latinoamérica. El consumo de drogas es lo que más preocupa, pero ¿a qué se enfrenta el gobierno? A un negocio redondo, orquestado por grandes mafias que han encontrado en ellos, en los más pequeños, a los consumidores perfectos. El testimonio de esta psicóloga que trabaja en zonas populares de Guayaquil y que conoce de cerca el tema es impactante. Los abordan adolescentes o adultos, les tapan la nariz con la droga en la mano y les obligan a absorber la droga 2, 3, 4 veces y luego el niño ya empieza a necesitar la droga y es el que está consumiendo. En los 3 primeros meses de este año se incautó 100 kilos de heroína, 3 veces más que el año pasado. La famosa H es la droga más popular entre los adolescentes y la más adictiva. Esta sustancia justamente es la que asesinó al niño de 13 años, que murió la semana pasada víctima de la abstinencia. Él encontró la droga ahí, afuera de su escuela. En toda la zona norte, o sea, las personas saben quiénes y están. La Trinitaria, por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, usted lo ve en la calle, usted sabe, él es. Sí. La policía sabe. ¿Y por qué no hace nada? ¿Tiene miedo tal vez? Pienso que es muy grande, a lo mejor las personas que están las personas que están involucradas. El problema crece porque en Guayaquil no existe un centro de rehabilitación integral para adolescentes que sea público. Todos son privados. Dentro del plan de la lucha contra las drogas que implementa el gobierno, existe la creación de estos espacios. La creación o el funcionamiento de 4 centros para Guayaquil. Estamos hablando de 3 fincas y una villa muy grande que serviría como centro de sistema de colegio de rehabilitación, SISCORE. El 18% de jóvenes consumidores consiguen la droga de un proveedor conocido, el otro 18.3% por parte de algún amigo. A diferencia de lo que se cree, solo el 7.4% de ellos consume en el interior de los colegios, un 16.1% en calles y en los alrededores de los centros educativos. Estos son datos de una encuesta realizada por el CONCEP en el 2013. Dayana Monroy, 24 horas. Para hablar más de este tema ya nos acompaña Betty Tola, ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, María Josefa. Un saludo cordial a todos los televidentes. En este reportaje hemos podido, de manera resumida y pequeñita, mostrar parte de lo que sufren nuestros jóvenes y la afectación que tiene la sociedad ecuatoriana con relación al microtráfico. ¿Nos cuenta, por favor, cuáles son las grandes campañas y los programas para poder salir de este mal? María Josefa, una de las definiciones que se ha tomado durante las últimas semanas ha sido justamente elevar el nivel de políticas en tanto constituir la secretaría que haga, la secretaría técnica que esté anexa directamente a la Presidencia de la República para que pueda
ser quien emita, defina y trabaje de manera intersectorial las políticas públicas para enfrentar los problemas que tenemos de drogadicción, tanto en lo que se refiere a mecanismos de seguridad y control del tráfico, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención hacia los jóvenes y adolescentes. ¿Se va a crear o se creó ya una secretaría técnica adscrita a la presidencia para que se haga cargo de esto? Recordemos que el CONCEB ya existía como entidad. Lo que hemos hecho en este momento es pasarla a que sea una secretaría. Esa ha sido la decisión que tomó el presidente la semana anterior. Lo que ha decidido es pasarla a una secretaría anexa a la presidencia. Pero quería también, María Josefa, en este contexto compartir una propuesta que estamos trabajando desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social para los niños de 0 a 3 años. Usted sabe y la ciudadanía conoce que el Ministerio es el ente rector en la política de desarrollo infantil. El día de hoy nosotros estamos iniciando lo que llamamos la Jornada Nacional por el Desarrollo Infantil. Esta es una propuesta de debate con la sociedad respecto a 3 ejes que nos parecen centrales para la vida de los niños y las niñas de 0 a 3 años. Los temas nutricionales. Todos los ecuatorianos estamos conscientes la importancia que tiene para el desarrollo adecuado de los niños y de las niñas y obviamente para su futuro una nutrición adecuada tanto en cuanto enfrentemos los problemas de desnutrición, pero sobre todo porque hoy es parte de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, también enfrentemos los problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces el día de hoy estaremos compartiendo con 6.000 educadoras que estarán presentes de todo el país el inicio de estas jornadas que estarán realizándose en todo el país hasta el 6 de noviembre. A partir de la próxima semana, del próximo fin de semana, del 20 de septiembre al 4 de octubre, realizaremos estas jornadas con cada una de los comités y grupos de padres y madres de familia que están participando en nuestros centros. Recordemos que en este momento el Ministerio está atendiendo a un total de 300.000 niños y niñas en todo el país. Por tanto, tendremos una dinámica bastante importante de diálogo y trabajo con los padres y madres de familia. Para cerrar luego con eventos en cada uno de los distritos. Ustedes conocen que el gobierno nacional y la estructura del Estado en este momento está organizada por distritos y cerraremos este gran diálogo nacional sobre el desarrollo infantil en el mes de noviembre, a inicios del mes de noviembre, insistiendo siempre en uno de los elementos que es fundamental y que va a ser trabajado durante toda esta jornada, que es el de la corresponsabilidad. Para nosotros es fundamental como gobierno, como parte del ejercicio de la política pública en desarrollo infantil, asegurar una adecuada relación y trabajo compartido en pro y en bien de los niños en su primera infancia, conjuntamente con padres y madres de familia, con la sociedad en su conjunto y obviamente con el gobierno nacional y también con los otros niveles de gobierno. Hay un niño que no llega ni a los 14 años que ha muerto por consumir heroína. Era abanderado. Su madre no quiere que esa muerte quede impune, no solamente para subsanar el dolor de ella como madre, sino para que esto quede como ejemplo, porque no quiere que le suceda a otros niños lo mismo. Ayer, una persona que nos visitó dijo que a los niños le ponen la droga en la mano, le tapan la boca 1 y 2 veces, suficiente para hacerlos adictos. ¿Cómo hacemos para que ese trabajo que usted hace en niños de 0 a 5, de 0 a 6, de 0 a 7 años, no se vea tristemente detenido con el tema de las drogas? Justamente nosotros somos parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social es parte del comité interinstitucional que va a articular el trabajo de esta Secretaría para hacer un conjunto de acciones en tanto prevención. También, y es muy importante la preocupación señalada, porque estos hechos que usted acaba de suceder no pueden repetirse en nuestra sociedad. Y eso nuevamente implica una tarea importante de parte de las entidades del gobierno nacional, de los otros niveles de gobierno y también obviamente de los padres y madres. En este sentido, una adecuada procesos de promoción y de prevención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación, un conjunto de políticas que permitan un adecuado uso del tiempo libre de los adolescentes y de los jóvenes es parte del esfuerzo que estamos haciendo en este momento como Gobierno Nacional. Sí, ministra, en algunas ocasiones nosotros también hemos coincidido con eso, con lo que nos está diciendo, que esto es un llamado de todos, que tiene que haber un concurso de todas las manos, lo público, lo privado, pero nuestros niños están muriendo. La psicóloga que estuvo ayer aquí dijo saber quién vende la droga y ella asegura que la policía también sabe
Si nosotros que somos prensa y no tenemos ningún sistema de inteligencia, si nuestros reporteros que hacen trabajos de investigación saben dónde se vende la droga, de alguna manera ubican a través de un par de horas, ¿por qué no su ministerio impulsa a la policía a que ejecute un trabajo de investigación a largo plazo y que tenga como resultado eficiente la captura de estas bandas, que como hemos oído, se asustan de denunciar porque las cabezas son seres humanos importantes? Hemos sido testigos durante estos años, diría yo, María Josefa, y obviamente de manera cotidiana hemos sido testigos de una acción bastante eficaz de la Policía Nacional. Esto yo creo que todos lo hemos visto durante todo este tiempo. Hemos sido testigos de cuántas bandas han sido no solo perseguidas, sino han sido capturadas, en tanto dedicadas al tráfico de drogas. Creo que ese ha sido y seguirá siendo, y ahí así se lo ha definido también el Ministerio del Interior, es parte del esfuerzo interinstitucional de este espacio de coordinación que se ha constituido desde la semana anterior, como digo, teniendo en cuenta que es un trabajo que ya se venía haciendo desde el CONCEP. Vamos a seguir trabajando, insisto, en dos campos importantes, el que tiene que ver con los ámbitos de la seguridad y el manejo del tráfico de estupefacientes, pero el otro que es fundamental y es muy importante, María Josefa y televidentes, es el que tiene que ver con la prevención y la promoción. En ese campo estamos desarrollando políticas ya en materia sobre todo de uso de tiempo libre, que nos parece que es fundamental en el trabajo que podamos hacer con los jóvenes. Y de la misma manera, en tanto trabajo en los centros educativos, que también se lo viene realizando. La última pregunta, ministra, ¿qué de diferente en este último campo, ¿no? Dejando a un lado el control de tráfico y dejando a un lado el tema de seguridad, el campo que le corresponde a usted, de la prevención, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la política pública nueva, es decir, aquella que no se ha usado antes, para tener muchísima esperanza de que esto funcione esta vez? Yo creo que nosotros hemos trabajado en dos campos en ese sentido. El uno en el que implica el acceso a la educación. Recordemos que los indicadores que tenemos en este momento de matrícula de jóvenes y de adolescentes, tanto que están culminando la educación básica cuanto el bachillerato, hemos incrementado en alrededor de 13 y 15 puntos en los últimos 7 años. Este es un primer mecanismo eficaz y eficiente que permite que los jóvenes puedan acceder al sistema educativo. Indudablemente, en materia de política pública, tiene unos resultados importantes. Y el otro es el uso del tiempo libre. En este sentido, estamos haciendo todo un esfuerzo que permita masificar la participación y la presencia de los jóvenes, por ejemplo, en los clubes, en distintos clubes que se promocionan en el sistema educativo. En el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de las redes juveniles, de los espacios juveniles, de las casas de jóvenes que existen en distintos cantones y provincias del país, motivamos un conjunto de acciones que tienen que ver con formación cultural, con acciones deportivas, con formación social, es decir, un conjunto de acciones que permiten, yo diría, encauzar el tiempo de los jóvenes hacia otras actividades. Eso me parece que en tanto política pública es fundamental a la hora de, yo insisto mucho en cómo debemos encauzar y manejar el uso del tiempo libre de manera adecuada de los jóvenes. Gracias, Betty, por estar con nosotros y muchísima suerte en la aplicación de sus políticas en beneficio de nuestros jóvenes. Ahora nos tenemos que ir a una pausa. Sectores indígenas también afinan la agenda para la movilización del 17 de septiembre. El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, nos va a conversar los detalles. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Grupos sociales e indígenas, así como los gremios sindicalistas, están listos para la marcha de protesta de este 17 de septiembre. Damos la bienvenida al prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe. Gracias por estar con nosotros. Déjenos saber cuál es su postura frente a la marcha anunciada para el 17 de septiembre. Sí, María Josefa, muchas gracias por invitarnos. Nuestro saludo al pueblo ecuatoriano. No podemos estar al margen de esta manifestación social del pueblo ecuatoriano. Fíjese usted que hay una larga lista de razones del por qué debe expresarse el pueblo ecuatoriano.
No solamente son temas relacionados a los pueblos y nacionalidades, que tiene que ver con educación intercultural bilingüe, que está vulnerado, prácticamente se ha borrado ya eso como una propuesta que hizo los pueblos indígenas hace algunos años atrás, las instituciones indígenas, pero sobre todo hay temas que tienen que ver con el Ecuador en su conjunto. Hablando de educación, hay razón suficiente en este momento. Son más de 500.000 jóvenes ecuatorianos que no han podido ingresar a las universidades, ya sea porque no lograron los puntos o porque no hay los cupos, y simplemente se dice que ese es un problema de las universidades, no tener los cupos para los jóvenes. Creemos que estamos viviendo una época que le va a dar al Ecuador un vacío de profesionalismo, como que se está oscureciendo otra vez a la mitad del día en esos temas. Se habla tanto de Yacha y se habla tanto de algunas becas que se está dando para algunos jóvenes, bien por ellos. Son contados jóvenes, pero la gran masa de la juventud ecuatoriana se está quedando. Será una época oscura en ese tema para el futuro inmediato. Pero el tema central, María Josefa, el tema central que ha convocado a las distintas organizaciones y creo yo a la gran mayoría de ecuatorianos tiene que ver con estas, entre comillas, enmiendas, porque no son enmiendas, son reformas a la Constitución que buscan, entre otras cosas, la permanencia en el poder por parte del gobierno de turno, esta reelección indefinida. Son los temas de fondo que le ha convocado al pueblo ecuatoriano. Sabemos, lo dijo Sedatos hace rato, más del 60% de ecuatorianos quieren una consulta popular sobre esos temas, no están de acuerdo con la reelección indefinida. Sin embargo, fácilmente se dice que 3 o 4 van a salir a la marcha y que eso les tiene sin cuidado, nos dicen por un lado, pero también por otro lado ya sabemos que se están enfilando los carros pagados por el Estado para que hagan la contramarcha. Entonces, hay estas razones entre tantas otras. Los gobiernos locales estamos muy preocupados, el centralismo toma raíces nuevamente, la descentralización se quedó atrás. Los pueblos hoy tienen que salir desde sus comunidades, desde sus parroquias. En el caso del sur, tenemos que salir desde las comunidades. Antes era por lo menos solo hasta Zamora, ahora tiene que salir desde las comunidades hasta Loja, donde es la sede de las oficinas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con riesgos, en fin. El centralismo vuelve nuevamente a enraizarse, así es que son muchas razones, pero insisto, el tema central tiene que ver con esto de las enmiendas y esta intención de quedarse por siempre en el poder, y esto el pueblo ecuatoriano está diciendo que no puede ser así, más aún cuando vemos un gobierno que todos los días lo que ha hecho es sembrar la confrontación, lo que ha hecho es sembrar el odio, tratar de dividirnos. Esto no puede seguir, necesitamos construir un Ecuador que tenga un mínimo de cordialidad y en ese contexto poder seguir avanzando, ya sea en el desarrollo, en la construcción de un Estado plurinacional. Esto es lo que hemos planteado y seguiremos buscando aquello. Salvador, hay una contramarcha anunciada, pero bueno, eso hablaremos luego. Independientemente de la razón que tengan grupos sociales para salir a la calle, sea la reelección indefinida, sea el tema de la justicia, sea el tema de las utilidades, el tema de fijar sueldos en empresa privada, de limitar y retroceder derechos en las llamadas enmiendas cuando son reformas constitucionales, en fin, pareciera que hay un abanico, la gente coge cualquier bandera para irle a decir al Estado, hasta aquí, avanzas en esta invasión de lo público. Mi opinión personal es eso. Sin embargo, sí hay una duda. El movimiento indígena, creo yo, percibo que está partido por la política, particularmente por este gobierno. El movimiento indígena está consolidado, es lo suficientemente fuerte y unido para poder sumarse a una protesta en concreto. Sí, María Josefa, esa es una realidad de ahora, no es solo de ahora, esto ha sido una actitud, una estrategia que lo han implementado todos los gobiernos de turno y este gobierno no ha sido la excepción en encontrar todos los mecanismos para romper al movimiento indígena o para seguir rompiendo al movimiento indígena. Sin embargo, creo que también en estos últimos tiempos sus mismos actos ha hecho que los sectores indígenas vayamos aglutinándonos en torno a los temas necesarios. La política agraria, por ejemplo, está abandonada, el mismo señor presidente de la República lo ha reconocido reiteradamente, hay una deuda con el sector agrario, la parte productiva en los campos está abandonado, por eso es lo que hemos dicho, deberíamos, por ejemplo, ubicar hoy
que tenemos un alto precio del petróleo, $95 promedio se vende el petróleo, el barril, deberíamos coger esos recursos y sembrar en los campos el riego, la tecnología, darle un valor agregado a estos productos, pero de eso no se está haciendo absolutamente nada. Son los temas que nos une después de toda esta manipulación para dividirnos. Habrá seguramente otros actos que utilice el gobierno para seguirnos dividiendo, pero vamos a seguir trabajando en esto. Saludos a la Amazonía entera. La Amazonía en este momento se encuentra también en un proceso de unificación en torno a la exigencia de que por derecho y por justicia se le dé algo más de recursos cuando el barril de petróleo que sale de la Amazonía y que deja secuelas terribles. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Nos debe esos derechos. Muchas gracias también, María José. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos.